iniciando por la primera generación, que se dio entre el año 1951 a 1958. La tecnología de esta generación se basaba en grandes y pesadas válvulas de vacío, las cuales se sobrecalentaban y había que cambiarlas con frecuencia. El ingreso y salida de los datos se realizaba mediante tarjetas o cintas perforadas, por lo que el procesamiento de información era lento y secuencial. Las computadoras de la primera generación emplearon bulbos para procesar la información. El almacenamiento interno se lograba por un tambor que giraba rápidamente, sobre el cual un dispositivo de lectura y escritura colocaba marcas magnéticas. Ecker y Munklin contribuyeron al desarrollo de computadoras de la primera generación, formando una compañía privada y construyendo la NEVAC 1, que el comité evaluó para evaluar el censo de 1950. La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos a base de tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge como en objetos de rebanadores de carne y otros artículos. Sin embargo, no había logrado el contrato para el censo de 1950. Comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue con la IBM 701 en 1953. Después de un lento pero excitante comienzo, en 1971 se convirtió en un producto comercialmente viable. Sin embargo, en 1954 fue introducido el modelo IBM 650, el cual es la razón por la cual IBM disfruta hoy de una gran parte del mercado nacional de computadoras. La administración de la IBM asumió un gran riesgo y estimó una venta de 50 computadoras. Este número era mayor que la cantidad de computadoras instaladas en esa época en Estados Unidos. De hecho, la IBM instaló 1000 computadoras. El resto es historia. Aunque caras y de uso limitado, las computadoras son aceptadas rápidamente por las compañías privadas y de gobierno. A la mitad de los años 50, IBM y Remington Frank se consolidaron como líderes en la fabricación de computadoras. La primera generación de estas computadoras, una de las principales que impulsó el desarrollo fue la IBM, iniciando con la IBM 701 y continuando con la IBM 650 en el año de 1954, donde a pesar de que eran limitadas y eran máquinas demasiado grandes, tenían sus servicios restringidos, en la cual no eran tan funcionales como las que tenemos hoy en día. Aún así, es una venta estratosférica, dado a que instaló más de 1000 computadoras. En esta segunda etapa, o segunda generación, que se dio entre el año 1959 a 1964. En esta segunda generación empezaron a existir los transistores de compatibilidad limitada. Las computadoras utilizaban transistores que eran mucho más pequeños y confiables que las válvulas de vacío. El tamaño de las computadoras era de tamaño considerable. Los datos comenzaban en cilindros y cintas magnéticas. También aparecen los nuevos periféricos de salida, por ejemplo la impresora. Y se desarrollan los primeros lenguajes de alto nivel. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras, más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, de los cuales podían almacenarse datos o instrucciones. Los programas de computadoras también mejoraron. El COBOL, desarrollado durante la primera generación, estaba ya disponible comercialmente. Los programas escritos para una computadora podían transferirse a otra con un mínimo esfuerzo. El escribir un programa ya no requería entender el hardware de la computación. Las computadoras de la segunda generación
eran sustancialmente más pequeñas y rápidas que las de bulbos, y se usaban para nuevas aplicaciones como los sistemas para reservación en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. Las empresas comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros, como manejo de inventarios, nóminas y contabilidad. La Marina de Estados Unidos utilizó las computadoras de la segunda generación para crear el primer simulador de vuelo. Honeywell se colocó como el primer competidor durante la segunda generación de computadoras. Roche, Univac, NSR, CNC, Honeywell, las más grandes competidoras de IBM. Durante los 60 se conocieron como el grupo Bunch. Se empezaron a usar con fines comerciales. En esta segunda generación nos muestran un gran avance en cuanto al alcance y la reducción del tamaño de estas máquinas, que eran de dimensiones estratosféricas, y dado que para una máquina o una computadora cabía en un cuarto de 6×12 y pesaban toneladas. En esta nueva generación se hacen más pequeñas. No solamente se hace más pequeña, sino que tiene un mejor rendimiento, tiene un mejor sistema de almacenamiento para datos, en el cual ya no era solamente un disco giratorio magnético, sino ya eran varios anillos que trabajaban en conjunto. Ahora entraremos a la tercera generación, desde el año 1964 hasta 1971. En esta generación ya se inventaron los circuitos integrados, compatibilidad con equipo mayor, multiprogramación y minicomputadoras. Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de circuitos integrados, o mejor conocido como pastillas de silicio, en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Un chip permite agrupar miles de transistores en una oblea de silicio, apenas más grande que un transistor. De esta manera, la velocidad de procesamiento se incrementa sustancialmente. Asimismo, se mejoran los sistemas de almacenamiento existentes y se desarrollan nuevos lenguajes de programación como el Pascal, el BASIC y el Logos. Las computadoras se comenzaron a utilizar con fines múltiples. Se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menor calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para ambas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podría registrar tanto circuitos integrados como archivos de la administración o procesamiento de archivos. Los clientes podían escalar su sistema 360 a modelos IBM de mayor tamaño y podían todavía correr sus programas actuales. Las computadoras trabajaban a tal velocidad que proporcionaban la capacidad de correr más de un programa de manera simultánea, que es la multiprogramación. Por ejemplo, la computadora podía estar calculando la nómina y aceptando pedidos al mismo tiempo. Minicomputadoras. Con la introducción del modelo 360, IBM acaparó el 70% del mercado. Para evitar competir directamente con IBM, la empresa digital Equipment Corporation redirigió sus esfuerzos hacia computadoras pequeñas, mucho menos costosas de comprar y de operar que las computadoras grandes. Las minicomputadoras se desarrollan durante la segunda generación y alcanzan su mayor auge entre 1960 y 1970. En esta tercera generación ya vemos cómo ha mejorado el sistema de almacenamiento y de procesamiento de datos, teniendo estas pastillas de silicio en las cuales se agrupaban diferentes mecanismos eléctricos para poder generar una tarjeta madre como la vemos en el día de hoy. Así, entramos a esta cuarta generación, que se dio entre los años de 1971 al 2000.
generación ya empezaron a existir lo que eran los microprocesadores, el chip de memoria y microminiaturización. Durante esta generación se optimizaron los sistemas de producción de chip, logrando circuitos integrados de alta escala de integración, conocido por sus siglas como el LSI, y de muy alta escala de integración VLSI. Surgieron las PCs o el Personal Computer o computadora personal, de las cuales su uso se popularizó. Internet, que existía de la generación anterior, se volvió también accesible a los actuales. Todo el mundo comenzó a estar conectado con un precio bajo. Dos mejoras en la tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación. El primero es el retraso de las memorias con núcleos magnéticos por la de chip de silicio, y colocaron de mucho más competentes en un chip. Producto de las microminiaturizaciones de los circuitos electrónicos, el tamaño reducido del microprocesador y del chip, es posible la creación de la computadora personal. Hoy en día, las tecnologías LSI y VLSI permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip usando VLSI. Un fabricante puede hacer una computadora pequeña que parece una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Pues en esta cuarta generación ya tenemos el procesador ya mucho más complejo, mucho más veloces, pero parece una época realmente donde la tecnología, que realmente era futurista para esa época, donde no se pensaba que se iba a llegar a tal avance en tan poco tiempo. Se dice que una siguiente generación, donde Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de computadoras, con los objetivos explícitos de introducir máquinas o innovaciones reales en los dos criterios antes mencionados. Aunque en 1993 los resultados fueron bastante pobres. La ACM, después de leer detallados artículos, concluye que esta es una generación perdida. Pues así, en esta cuarta generación ya tenemos lo que es la computadora de hoy en día. Como ahora ya tenemos computadoras portátiles, computadoras de escritorio, pero ya dejan de ser macrocomputadoras y se convierten en lo que son microcomputadoras. Pues también vemos la mejoría en los procesadores, en el cual ya se hace mucho más pequeño y mucho más veloz, ¿no? A veces pensamos que el tamaño te da el rendimiento y no es así. En las computadoras es a la contraria, entre más pequeño sea el equipo es mucho mejor, ¿no? Pues así concluimos ya con lo que es la primera lección de lo que es la historia de la computación, agradeciéndoles su atención y esperando que tengan un poco de paciencia. Y la práctica comienza a partir, se me hace que de la tercera o cuarta clase a más tardar. Pues muchas gracias por su atención y espero les sea de gran utilidad. Su servidor David Juárez se despide.